Ante todo, cordiales y muy buenas tardes. Un saludo fraterno y académico para todos y cada uno de los integrantes, específicamente para la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional ENCAP del Perú. Les saluda el ponente, el abogado Jorge Luis Mayor Sánchez. Bienvenidos una vez más a una sesión más de este diplomado, un curso especializado en Derecho de Familia y Derecho Procesal de Familia. Bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a tocar el tópico titulado Proceso de divorcio por causal y separación de hecho por mutuo disenso. Para la presente jornada académica he preparado para ustedes un material en PPT PowerPoint que voy a compartir inmediatamente con ustedes, el cual nos va a acompañar justamente en los minutos siguientes para poder desarrollar esta temática y este tópico tan interesante como es proceso de divorcio por causal y separación de hecho por mutuo disenso. Para comenzar, quisiera justamente con ustedes hacerles justamente una breve introducción de qué va a tratar este curso. El presente curso especializado sobre proceso de divorcio por causal y separación de hecho por mutuo disenso va a analizar específicamente, en primer lugar, qué es el divorcio por causal. Y vamos a tener sobre este tópico, que es una ruptura del vínculo matrimonial, como consecuencia de una serie de actos y omisiones imputables al cónyuge, al esposo o esposa, que daña en cierta forma la confianza, pero también las obligaciones del matrimonio, permitiendo al cónyuge inocente, que no dio lugar al divorcio, utilizarla como sustento para demandar el divorcio en su momento. Ese es el divorcio por causal. Pero también vamos a ver en este curso especializado la temática de qué es la separación de hecho. Y podemos definirla de manera concisa y precisa que la separación de hecho tiene lugar cuando una pareja está unida en matrimonio legalmente celebrado y decide interrumpir la vida de la relación mutua. Por X motivo, por hechos problemas, incompatibilidades, muchas razones. Y también vamos a analizar la temática de qué es el mutuo disenso. Para ello, vamos a visualizar en el ámbito que el mutuo disenso, en forma concreta, es un acto jurídico por el cual una de las partes que han firmado, por ejemplo, un contrato, en este caso el matrimonio es un contrato, deciden, de común acuerdo, esposo y esposa, dejarlo sin efecto por cualquier motivo que no estén obligados a expresar. Por el mutuo disenso, por lo tanto, las partes que han celebrado este acto jurídico, este caso un contrato, un matrimonio, acuerdan dejarlo sin efecto. Por lo tanto, vamos a ver qué es el divorcio por causal, qué es la separación de hecho y qué es el mutuo disenso. Para la presente sesión también tengo un temario que pueden ustedes visualizar en el presente PPT y PowerPoint, que nos da una idea justamente muy clara y muy desarrollada a todos y cada uno de ustedes, de lo que podemos entender justamente de manera preclara, justamente todo el tópico que vamos a trabajar y vamos a analizar justamente en los minutos siguientes. Y eso nos va a ayudar justamente a tener una idea justamente muy centrada de todo lo que es la temática jurídica y legal materia de la presente sesión de este curso especializado. Cuando queremos justamente tener en cuenta todo lo que estamos justamente analizando, de manera justamente muy ponderada, de manera muy razonada, hay que tener en cuenta justamente lo delicado que es justamente analizar esta temática. ¿Por qué? Porque hay que tener muy en cuenta que en todo este contexto tenemos presente justamente lo siguiente: la temática del divorcio, el divorcio por causal, propiamente dicha, las características que acompañan al divorcio, sus diferentes etapas, pero también los riesgos del proceso de divorcio, porque también trae justamente unos riesgos potenciales, así como sus causales y su separación, ¿no? Las causales del divorcio. Y por otro lado está la separación de hecho propiamente dicho, y hay que tener en cuenta que hay una ley que en su momento ha incorporado la separación de hecho como causal de separación de cuerpos y subsecuente divorcio en el Perú, para calar finalmente en la temática o en el tópico de mutuo disenso y en el mutuo disenso en el derecho de familia. Por consiguiente, cuando queremos tener una idea justamente muy centrada de lo que es el divorcio, vemos un rompimiento de un. Nosotros vemos justamente que un compromiso queda completamente justamente fraccionado, queda quebrado, justamente queda desvirtuado,
queda justamente entre las partes, friccionado y simplemente se produce una situación justamente que permite, lamentablemente, entre las partes, tener en cuenta que ha habido justamente un hecho que ha desencadenado en el rompimiento del vínculo del denominado afecto marital, que es justamente el afecto justamente por relación justamente de lo que implica lo que entendemos justamente como el ámbito de la sociedad justamente de gananciales o en este caso la separación de bienes, indistintamente cual sea la figura, pero es el quebrantamiento en este caso del vínculo del matrimonio, que ha derivado y que ha determinado en su momento y concluido en lo que nosotros conocemos en su momento como un divorcio. Por otro lado, hay que tener muy en cuenta que, bueno, tenemos el ámbito del primer subtema, que es el divorcio, y el divorcio es producto o resultado de una crisis de desajuste que en su momento llega a romper con el ciclo vital de la familia como parte justamente unidad básica de la sociedad y que afecta a cada uno de los miembros, y en este caso esposo y esposa, a ambos cónyuges en su momento y a la familia. Por lo tanto, el divorcio puede en su momento presentar la solución a una situación de tal magnitud donde la ruptura, en este caso del matrimonio, resulte por lo tanto conveniente a pesar de sus variadas consecuencias de carácter psicosocial. Esa es una forma justamente muy importante de que nosotros podríamos justamente tener justamente con relación a lo que podríamos concebir con respecto justamente al divorcio, ¿no? Ahí lo estamos viendo justamente desde otra óptica y es muy interesante justamente tener esa visualización. Por lo tanto, hay que tener muy en claro que más allá justamente de este punto, el divorcio tiene una relación con la conciliación familiar, con la unidad básica de la sociedad que es la familia. Muchas veces cuando se produce justamente el hecho del divorcio, se busca evitar que se rompa el vínculo del matrimonio. Muchas veces se busca un conciliador familiar que ayude a evitar justamente que ese vínculo se resquebraje y simplemente se desintegre. Muchas veces el conciliador de familia ayuda a las partes a identificar los temas para un acuerdo de separación, ¿no? Los mejores términos, de manera justamente más sensata, de manera más clara, como se dice, de manera justamente más mesurada, ¿no? Y eso nos ayudaría a entender justamente la posibilidad de llevar una ruptura justamente de una forma justamente mucho más diplomática, justamente de rompimiento. Ya sea el esposo, la esposa, el cónyuge, la cónyuge o ambos, ayudarlos a determinar justamente el costo económico del divorcio. Tiene un costo para ambas partes y para una y otra parte, y también el costo social, ¿no? Que implica justamente empezar a vivir separada justamente o desintegrada la familia. Ese conciliador de familia muchas veces facilita la comunicación hasta lograr la cooperación y la colaboración de ambas partes, a fin que justamente que el divorcio se pueda llevar en los mejores términos, en las mejores circunstancias, ¿no? De una forma mucho más racional, inclusive podría decirse hasta una forma de carácter diplomática. Por otro lado, habría que tener en cuenta que este hecho de optar por el divorcio es lo mejor que las partes, esposo y esposa, ambos cónyuges, pueden aspirar para resolver un conflicto de familia. El hecho que el matrimonio ya no va, ya no hay cariño, no hay afecto, no hay amor entre el esposo y la esposa, pero eso no puede incidir justamente en generar más males y más problemas al resto de la familia. Estamos hablando a las hijas y a los hijos. A ver, pero hay que tener en cuenta el hecho del divorcio como una realidad, ¿no? El divorcio es un acontecimiento que desencadena una serie de hechos. Es un efecto justamente desencadenador justamente en una serie de hechos muy importantes, y eso habría que tener en cuenta lo que estamos justamente tratando de analizar.
porque se inicia el hecho del divorcio con un malestar de carácter progresivo, que lleva a una disfunción matrimonial en términos de conflictos psicoafectivos y entre las interacciones de los cónyuges y pareja, que pueda continuar por periodos largos, esos años, con una serie de desequilibrios, o en su momento hasta con una serie de transiciones. Eso habría que justamente que tenerlo presente en todo momento y en todas circunstancias, ¿no? Para justamente sensibilizar justamente el hecho del divorcio justamente en nuestro país. Por consiguiente, hoy en día hay que tener en cuenta que si queremos dar una definición concreta del hecho del divorcio, hay que partir de que es objeto de una crisis de desajuste que rompe el ciclo vital de la familia, que afecta a cada uno de los miembros y a toda la familia en su integridad. Por lo tanto, el divorcio puede llegar a ser una experiencia traumática para quienes la viven. El matrimonio en sí, ambos cónyuges, el cónyuge, la cónyuge, el esposo y la esposa, pero lo es más aún traumático para los hijos. Muchas veces el hecho del divorcio no suele poner fin a los pleitos de una pareja que riñe constantemente, ni desprende a los hijos del conflicto conyugal de los padres, porque los hijos empiezan a padecer, sufrir, vivir de experiencia justamente de lo que implica el divorcio de los padres. Sienten justamente ese proceso, perciben justamente su desarrollo, su evolución, su progreso, su desenvolvimiento. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay unas características que acompañan, que asisten, que arrastran todo el proceso de desvinculación o rompimiento, quebrantamiento del vínculo marital, y son las características del proceso de divorcio. ¿Y cuáles son? En primer lugar, ese es el deseo de dejar el matrimonio que se puede cristalizar en uno de los cónyuges. Ese es el divorcio. Uno de los cónyuges plantea justamente la necesidad, la posibilidad, la opción de dejar justamente la vigencia del vínculo matrimonial. Nace de la inquietud de uno de ellos. Por lo tanto, esto nos lleva a entender justamente de manera muy clara en una segunda característica que los padres e hijos dejan una organización familiar para entrar en otra organización, en otra estructura de las relaciones de parentesco, de familia, que ya no era el hecho de tener un hogar de familia, tener a los padres juntos, casados, y en su momento ya desintegrada justamente esta organización familiar. Una tercera característica es que los miembros de la familia tienen sus propias estrategias para enfrentar el divorcio. Y eso podría conllevar hoy día modernamente, tal como se ve el divorcio en el siglo XXI, a una lucha por desligamiento de la relación de pareja, del matrimonio, o tal vez optar por permanecer en el mismo. Porque sí, se puede dar el hecho justamente del divorcio, pero una de las partes hace lo posible o lo imposible por permanecer todo el tiempo que fuera factible dentro justamente del vínculo matrimonial. Pues eso es muy importante tenerlo en cuenta en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Eso nos lleva justamente a tener en cuenta que gracias justamente a este escenario, podríamos tener en cuenta que puede haber también como resultado del divorcio un programa personal que crea un sistema de proceso de divorcio temporal que impide a los miembros de la familia tener el pleno control del proceso. Es decir, el divorcio es un proceso, es un desarrollo, es una circunstancia justamente que se da, que se produce justamente a lo largo del tiempo, que tiene unos antecedentes en la situación, en la relación de pareja, pero que también eso nos lleva justamente a tener en cuenta entre todos los integrantes justamente del vínculo familiar los hechos que se van originando y que consecuentemente se están produciendo. Hay un problema, es constante, que es evidente, que no se puede justamente dejar justamente de negar,
su origen, su subsistencia, su ocurrencia y por lo tanto todos los integrantes del núcleo familiar se ven completamente afectados en el desarrollo del mismo. Por lo tanto, los hijos, las hijas, y el resto de la familia es ajeno de lo que está sucediendo en lo que es un hogar de familia. El divorcio se va a desarrollar, se va a producir, se va a concretar y simplemente ese vínculo de matrimonio va a terminar en su momento por disolverse. Por consiguiente, hoy en día podemos justamente estar en ese escenario en el cual podemos tener de manera muy clara, de manera justamente concisa y también de manera muy desarrollada, que todo esto nos conduce justamente a que siempre, cuando estemos en este contexto de divorcio, es todo un periodo difícil para todos los miembros de la familia, transformando la vida de todos y especialmente la de los niños o menores hijos. El divorcio, por lo tanto, conduce a una alteración de la organización familiar, en primer lugar. En segundo lugar, genera una serie de sentimientos de culpa en los padres por lo que está sucediendo. En tercer lugar, el divorcio produce que los niños pierdan la continuidad con uno de los padres. El padre tal vez es el que se va del hogar de familia, o es la madre quien abandona y se va del hogar, sale del hogar. Uno de los cónyuges termina saliendo de la casa familiar. Y en cuarto lugar, a raíz del divorcio, se presentan sentimientos de abandono y culpa en los niños. Pero no solamente eso, el divorcio trae una serie de tipos de divorcio que se conocen o se conceptúan en el derecho de familia. Un tipo de divorcio es el divorcio destructivo, que es la lucha o es una forma de continuar unidos a través de las peleas. La relación ya no va más, pero a raíz de peleas continuas, permanentes, espaciadas, todavía la pareja se tolera y convive en justamente esa situación. Pero también ese divorcio destructivo conlleva a que se descuiden a los hijos, mientras justamente los esposos, papá y mamá, los cónyuges, se preocupan en ganar y denigrar. Disculpen. Sí, como les comentaba, a raíz de este divorcio destructivo, hay que tener en cuenta que se generan una serie de situaciones, como en primer lugar, el deterioro justamente de la comunicación familiar. Por otro lado, hay una involucración de las familias de origen. Dentro de este divorcio destructivo, hay una búsqueda de cómplices y culpables al no reconocer su responsabilidad. Uno de los dos o ambos han dado origen justamente al divorcio, pero hay una búsqueda de cómplices. ¿Quién dio lugar justamente al divorcio? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? Y muchas veces no se reconoce la responsabilidad. Y por otro lado, producto de este divorcio destructivo, se dañan las bases de futuras soluciones. Las futuras soluciones tendrían que ver, por ejemplo, qué va a pasar con los bienes del matrimonio, de la sociedad conyugal, qué va a pasar con la custodia, la tenencia, la patria potestad, el régimen de visitas, la tutela justamente de los hijos. Pero también hay otro tipo de divorcio, el denominado justamente divorcio justamente sano. Este divorcio sano, justamente que también está presente justamente en nuestra realidad, podríamos justamente tener este tipo de contexto. En este divorcio sano podemos visualizar un contexto, que es cuando cada uno
conoce o reconoce la responsabilidad en el conflicto. Tanto el esposo y la esposa, tanto el cónyuge como la cónyuge, terminan justamente reconociendo la responsabilidad del hecho del divorcio. Ese es un divorcio sano. Es cierto, hay peleas y desacuerdos, pero en una primera etapa se va a mantener el cuidado de los hijos a pesar del conflicto. Ese es un divorcio sano en pleno siglo XXI. Puede haber desavenencias entre la pareja, entre los esposos, entre los cónyuges. Es cierto, ya decidieron divorciarse, pero mantienen muy separada justamente la situación del divorcio y se preocupa mucho por mantener el cuidado de los hijos a pesar del conflicto conyugal. En este divorcio sano hay unos límites claros con respecto a la familia de origen. Por ejemplo, puede haber una serie de intermediarios para llegar a acuerdos como pueden ser los familiares, algún familiar cercano, algún hermano, alguna hermana, al padre, la madre, algún pariente, pero también amigos o abogados, y en el mejor de casos, pues podría ser que no exista justamente tal vez alguna familiar que quiera intervenir justamente para poder ayudar a esta pareja que ha optado justamente por divorciarse. En este divorcio sano hay una diferencia entre entre el subsistema conyugal y parental y por lo tanto no permiten que los hijos se involucren en el conflicto. Es cierto, en este divorcio sano lo que se busca es una diferenciación completamente clara entre el subsistema conyugal y el parental. No confundir justamente los derechos, deberes y obligaciones que tienen justamente los padres con los derechos, deberes y obligaciones que tienen como pareja y los derechos, deberes y obligaciones que tienen con relación a sus hijos. Por lo tanto, hoy día también hay una serie de etapas que conllevan justamente el divorcio y posteriormente a su denominada separación. ¿Y a qué nos referimos con este tipo de circunstancias, hechos o etapas propiamente dichas que estamos describiendo? Nos estamos refiriendo justamente de una manera muy clara a este tipo de escenarios, como es la necesidad de un proceso de evolución del divorcio. En segundo lugar, la ruptura matrimonial, que es el último recurso cuando han terminado todas las posibilidades de felicidad de la pareja. Asimismo, se produce la separación, que ocurre en varias etapas y cada una de ellas ocasiona un cambio o una crisis en la estructura familiar. Por otro lado, durante estas etapas de crisis se pueden crear diversas patologías como consecuencia de la resistencia al cambio. Esas son las diferentes etapas producto justamente de la separación que conllevarán en su momento al escenario del divorcio. Pero no solamente eso. Hay una serie de etapas del divorcio, como son en primer lugar la preruptura, desavenencias, desacuerdos, fricciones entre la pareja, cónyuge y la cónyuge, esposo y esposa. En segundo lugar viene una etapa de ruptura, friccionamiento. En tercer lugar, una etapa de convivencia uniparental. Uno de los cónyuges se va del hogar o de la casa de familia, aunque por una situación muy complicada, debido a situaciones de carácter económica, pudiese ser que algunos de los cónyuges, no queriendo, no puedan justamente salir del hogar. Pero también hay una cuarta etapa del divorcio que es la etapa del cortejo. Es decir, hay una suerte justamente de búsqueda de arreglo de la pareja, de no llegar al divorcio pleno. La quinta etapa del divorcio es el rematrimonio, ¿no? Se quiere reconstituir justamente el vínculo matrimonial. En una sexta etapa del divorcio está la familia reconstituida, ¿no? Que es justamente eso, ¿no? Es procurar justamente no perder el contacto con los hijos, con las hijas. Y en la séptima etapa del divorcio ya es el destete de la pareja coparental. Ya cuando se deciden y se dan cuenta que la situación no va, y simplemente mantener tal vez el mejor contacto con los hijos y con las hijas, y simplemente rompen plenamente el denominado vínculo matrimonial.
Por lo tanto, en estas etapas del divorcio, que a todos nos asisten, tenemos justamente la siguiente naturaleza o la siguiente, la forma justamente de cantar justamente en la relación del mismo o en la relación de pareja. Es una etapa primigenia, es una etapa justamente inicial del mismo y nos permite justamente tener en cuenta bajo este tipo de cobertura, en esta primera etapa justamente del divorcio propiamente dicho, un primer escenario que justamente advierte a las partes, a la pareja y a los cónyuges, tener en cuenta cómo se va a desarrollar desde este momento hacia un futuro todo el ámbito del vínculo matrimonial. Es decir, vamos a encontrarnos justamente abiertamente en un punto en que en esta pre-ruptura al menos una de las partes trabaja la idea de la separación. En primer lugar, se suelen buscar razones que permitan evitar este desenlace y los hijos suelen ser el argumento para no tomar la decisión. Por mis hijos no me voy a divorciar. Pero también hay una etapa de ruptura dentro del divorcio. Se detecta la incapacidad de resolver la situación, las partes no aceptan la responsabilidad de la separación, se culpa al otro, un tercero, sin asumir responsabilidades, y en esta etapa de ruptura dentro del divorcio es importante que ambos sepan discriminar las funciones parentales de las maritales. Una situación es el problema de la pareja y otra situación es muy distinta a lo que va a suceder con la responsabilidad con los hijos, el afecto, el cariño y el amor que se deben a sus hijos. Pero en la etapa del divorcio está la etapa de familia, convivencia uniparental, en la cual una de las dos partes, esposo o esposa, es la que se queda a cargo de los hijos y el que se queda con los hijos suele volcarse en ellos, produciendo desde un momento una suerte de aislamiento y encierro de los hijos. En esa fase de etapa del divorcio, de convivencia uniparental, terminada la relación de los padres, deben restablecer relaciones sociales. Los hijos no tendrán un patrón a seguir y pueden justamente llegar a sufrir trastornos en la conducta. Pero también en esa etapa de familia, de convivencia uniparental dentro del divorcio, hay la posibilidad de una posible vuelta a casa de los padres, es decir, a la familia de origen. El esposo o la esposa regresan a la casa de sus papás, principalmente cuando se necesita asistencia económica. A veces suceden esas situaciones un poco ya complicadas, y eso nos lleva justamente dentro de estas etapas del divorcio el hecho de volver a tener pareja. Porque en cierta medida que llega un punto de cierta estabilidad que puede aparecer la posibilidad de volver a tener pareja. Es cierto, es una idea de que una de las dos partes siempre está manejando, pensando, cavilando, y en esta etapa los hijos no deben ser quienes opinen o autoricen estas decisiones. Importante. Por lo tanto, hay que tener en cuenta a quién nos unimos, ya que esto tendrá una historia y un contexto diferente al nuestro. Es muy importante esta etapa dentro del divorcio, denominada justamente la etapa de volver a tener pareja, ¿no? Es una etapa muy sensible, muy delicada para todas y cada una de las partes, porque eso nos puede llevar justamente a analizar en este contexto todo lo que podemos justamente en su momento poder analizar, dadas las circunstancias. Pero también esto nos lleva justamente a una etapa del divorcio denominada cortejo o arreglo de pareja. Las relaciones se estabilizan en la pareja, surge la posibilidad de un nuevo matrimonio, se exige la disolución de la pareja marital previa, el divorcio emocional, la renuncia definitiva a la ilusión de regreso, ya no va a venir mi esposo, ya no va a regresar mi esposa, y la clarificación del mito de la familia intacta feliz. Por lo tanto, en esta etapa del divorcio, sirve para negociar un nuevo contrato de relación de pareja en el deseo expreso que resulte mejor que el anterior, un nuevo matrimonio. Por lo tanto, en las etapas del divorcio también existe la que se llama el rematrimonio, en el cual se establecen nuevas reglas y fronteras, así como alianzas y lealtades, una palabra un poco fuerte, lealtades propias de un convenio actual con la nueva pareja. Se busca que la nueva pareja no pueda ocasionar probablemente la situación del primer matrimonio. En esta etapa del matrimonio surge una nueva posición de la autoridad, que está íntimamente vinculada con el hogar
en el cual residen los hijos. Por consiguiente, los hijos e hijas responden solo a la autoridad de los padres naturales, al papá y a la mamá, pero en el ámbito hogareño deben responder además al padrastro, a la madrastra, aún en presencia del padre biológico, ya que el nuevo cónyuge tiene jerarquía y autoridad sobre su casa. Por lo tanto, en este curso especializado estamos viendo una forma muy distinta de entender el divorcio hoy día en pleno siglo XXI. Por lo tanto, hay que tener el recalco que los hijos deben responder solo a la autoridad de los padres naturales. Perfecto. Pero en el ámbito hogareño deberán responder además a la madrastra, al padrastro, y aún en ausencia del padre biológico, ya que el nuevo cónyuge tiene jerarquía y autoridad sobre su casa. Todo esto nos conduce a la necesidad de una familia reconstituida. ¿Qué implica justamente esta etapa, este fenómeno, justamente que nosotros estamos justamente analizando? En este contexto tenemos justamente lo siguiente. Podemos entender como familia reconstituida a que es muy probable que tengan hijos propios, la esposa con el nuevo matrimonio, el nuevo esposo, y por lo tanto continúa pues su unión funcional. La condición familiar y marital mejorará con la reorganización y el existir un puente de consanguinidad entre los subsistemas familiares, por ejemplo, con los denominados medios hermanos, ¿no? Es toda una etapa, ¿no? Ya. El esposo se divorció, contrae unas nuevas nupcias, la esposa se divorció, contrae un nuevo matrimonio. Por lo tanto, con su nuevo matrimonio, la nueva esposa o el nuevo esposo, con su segundo matrimonio, decide inclusive tener hijos comunes. Por lo tanto, en esta etapa del divorcio también existe el destete de la pareja coparental o divorcio definitivo. Y eso se va a lograr cuando los hijos del matrimonio en cuestión alcanzan, por su edad, la independencia y no requieren más de la función coparental. Es decir, los hijos que viven ya bajo el hogar de una familia divorciada, simplemente se van del hogar del padre o de la madre con quien estuvieron viviendo y simplemente ya no requieran justamente una función coparental. Por lo tanto, estas 6 etapas del divorcio implican un lado emocional, en primer lugar, en un segundo lugar, un lado legal, en tercer lugar, un lado psicológico, en cuarto lugar, un lado conyugal, en quinto lugar, un lado social y en un sexto lugar, por lo tanto, muy importante y trascendental como es justamente una parte justamente económica. Es así que el divorcio emocional experimenta una serie de sentimientos. La desconfianza hacia la pareja, un vacío en la relación, un dolor por experimentar el rechazo diario de su pareja, pero al mismo tiempo un temor justamente ante la amenaza de que su pareja lo deje. Asimismo que la nostalgia por los buenos tiempos del pasado, la decepción o tristeza por estar atravesando por esta situación, así como puede desaparecer el amor si se llega a estar consciente que el matrimonio ya no cumple con sus respectivas necesidades. Como pueden ustedes estar viendo también en el PPT PowerPoint, en las fotografías, imágenes, estamos viendo cómo se produce este divorcio emocional y de carácter justamente psicológico. Pero el divorcio legal significa que el dinero con el que la casa se mantenía ya no es nuestro. Ahora cada ex esposa vive en una casa diferente y no puede contar con el dinero del otro, excepto con lo que debe ser pagado por pensión alimenticia o manutención de los hijos. Por lo tanto, es necesario que cada padre, mamá o papá, aprendan nuevas habilidades sobre las finanzas del hogar y así como organizarse con los respectivos pagos, ¿no? Pago del agua, la luz, el teléfono, el cable, el transporte, la compra justamente de alimentos, el mercado, etcétera, etcétera. Pero este divorcio conyugal es el divorcio del cónyuge, no es el divorcio de los hijos. Eso hay que recalcarlo. Los divorcios conyugales son divorcios entre los padres, entre los esposos, pero no es un divorcio de los hijos.
La mayoría de los padres se preocupan sobre los efectos del divorcio en los niños, en los hijos, es cierto, pero para continuar con el rol de padre o madre, con el rol de papá o mamá, se deben tener en cuenta ciertas consideraciones importantes. En primer lugar, evitar las críticas a su excónyuge delante de los niños. En segundo lugar, hablar directamente a su excónyuge sobre los asuntos relacionados con los niños. Y en tercer lugar, evitar preguntar a los niños información sobre su excónyuge. Parece justamente una situación un poco complicada, tal vez un poco férrea, justamente sobre este tipo de relaciones, pero lamentablemente lo que existe es lo que hay, y lo que hay que tener presente en todo momento y así en toda circunstancia. Por otro lado, en este divorcio social, se decide cuáles de los amigos que tenían en común la pareja va a seguir siendo amigos. Esa es otra situación ya producto de nuestra situación de divorciados o de divorciadas. Hay que decidir cuáles los amigos que teníamos en común como pareja van a seguir siendo amigos nuestros. Si se puede pasar por un periodo de desorientación y soledad, también puede buscarse nuevas amistades. El apoyo inicial de la familia es fundamental. Hermanos, hermanas, primos, primas, papá, mamá, padres, pero también de los amigos. Se termina, ese apoyo inicial de la familia y de los amigos se termina cuando se observa que el proceso de divorcio continúa. Por lo tanto, se siente que cada vez hay menos personas disponibles para ayudarlo y apoyarlo cuando más se necesita. También hay un hecho en que la familia cercana no debe intervenir mucho y en una decisión de pareja. Pero hay un divorcio psicológico, en el cual se aprende a pensar que yo en vez de nosotros. Ese es el divorcio psicológico, que es capaz de pensar en otra vez en nuestros propios gustos, en nuestros propios intereses y en las necesidades, así como hacer sus propios planes. Se asume la responsabilidad sobre nuestros propios éxitos, pero también fracasos, en vez de culpar al otro o a la otra. En esta etapa se caracteriza en este divorcio psicológico por el proceso de aprender a vivir sin una pareja. Por lo tanto, hay una serie de efectos del divorcio en el sistema familiar. Problemas, distanciamiento, quebrantamiento del vínculo familiar, discusiones, peleas, pero por aquí, ¿quiénes se encuentran? Los menores hijos. Pero todo esto tiene que ver con una serie de consecuencias en el tiempo. A corto plazo, las mudanzas. Y de largo plazo, ¿qué va a pasar con el cuidado de los hijos? Si es que hubiera, ¿no? Entonces, justamente el vínculo matrimonial, nacieron hijos. Entonces hay que pensar a largo plazo qué va a pasar con el cuidado de estos hijos e hijas. Pero también hay una parte muy importante, conocida justamente como la etapa o proceso de duelo, que consiste en un conjunto de representaciones mentales y conductas vinculadas a la pérdida efectiva. Algunos eventos de ciclos de carácter evolutivo de la familia pueden causar un dolor intenso, como en primer lugar, la pérdida de un ser querido. En segundo lugar, la situación de abandono. Se fue. Y eso implica el divorcio, la separación, el posible rechazo de los padres. ¿Por qué te divorciaste? Problemas familiares con el resto de la familia, con los hermanos, hermanas, primos, primas, padres, tíos, tías, el resto del núcleo de la familia. ¿Por qué te has divorciado? Y también los cambios de domicilio. Me tengo que ir del hogar de la familia y tengo que tener una nueva dirección, un nuevo domicilio. Pero también esto acarrea problemas económicos, porque probablemente uno de los cónyuges dependía económicamente más del otro, del esposo o de la esposa. Probablemente la esposa era la que tenía mayor cantidad de ingresos económicos y el esposo pierde el apoyo justamente del ingreso económico de la esposa. Pero también podría llevar a cabo la pérdida del empleo. Las personas no saben llevar bien el proceso de divorcio y eso puede acarrear situaciones en su centro de trabajo que terminan con su despido. Inclusive, el proceso de duelo producto de un divorcio puede llevar inclusive al diagnóstico posible futuro, sin pensarlo, de una enfermedad grave.
Están ya muchos años de casado, un par de meses, algo, y se diagnostica a alguna persona tal vez una posibilidad de cáncer, ¿no? Pero esto también lleva a que dentro del proceso de divorcio sea una demostración, el proceso de duelo, de algún factor estresante que origina reacciones con manifestaciones de índole depresiva, emocional, tristeza, llanto, desesperanza, impotencia, rabia, culpa, así como cambios en el ámbito, en el apetito, dificultad para concentrarse, además de una disfunción a nivel social y también de carácter laboral. Este proceso de duelo tiene 4 fases: sentimientos de aflicción y cólera, en primer lugar; una segunda fase de incredulidad y negación, yo no me estoy divorciando; una tercera fase de desorganización y desesperanza, ¿qué va a hacer de mí sin ella? Una cuarta fase dentro del proceso de duelo de divorcio es de mayor o menor grado de aceptación y reorganización. Aceptar que me estoy divorciando. Eso nos lleva a unos efectos generales del divorcio. En primer lugar, entre los principales efectos del divorcio, en primer lugar, se altera la organización familiar. En segundo lugar, hay sentimiento de culpas en los padres. En tercer lugar, hay problemas de autoestima. En cuarto lugar, hay que los niños pierden la continuidad con uno de los padres, mamá o papá. Y en quinto lugar, se presentan sentimientos de abandono y culpa en los niños. Por otro lado, hay una serie justamente de efectos generales del divorcio, específicamente con relación a todo este tipo de sentimientos, ¿no? En este caso, tiene que ver justamente de manera muy clara con los efectos que dependerán de cómo se organiza la familia después del divorcio. La familia se puede organizar ya separada, con el padre o la madre que se ha quedado con los hijos, con las hijas de haberlo, cómo se organizan de manera adecuada o de manera inadecuada. ¿Cómo se logra organizar esta persona divorciada de manera funcional o inadecuadamente de manera disfuncional? Entonces son procesos, etapas, situaciones, condiciones en las que se produce justamente esta situación de ámbito de la familia, que nos llevaría justamente en su momento a analizar este contexto de carácter jurídico y de carácter legal, la nueva situación, la nueva etapa justamente que combina que esta persona pueda concebir y conocer que se encuentra divorciada. Eso nos lleva, en primer lugar, a que pensar qué se va a hacer de haber niños. Y tenemos niños, por ejemplo, de 3 a 5 años, preescolares. Hay una etapa de sentimiento de cólera y tristeza. Muchas veces regresan a conductas antes superadas. Los niños empiezan a chuparse el dedo, a comer solos, se muestran ansiosos, se orinan en la cama, hay pesadillas, temores, pero también temen perder al otro padre, ¿no? Esa es situación que dan a los niños en etapa preescolar. Pero también hay una situación de niños de 6 a 8 años, niños escolares. Expresan una expresión abierta de tristeza, piensan que fueron rechazados por el papá o la mamá que se fue, que fueron rechazados por el padre que se fue del hogar, de la casa, empiezan a experimentar depresión, inclusive un bajo rendimiento escolar, en algunos casos. Por otro lado, entre niños de 9 a 12 años, empieza a haber una serie de molestias con ambos padres, o con el papá, o con la mamá, con el padre o la madre que inició la separación. Tú fuiste la culpable, tú fuiste el responsable, pero también hay una inclinación a coaligarse con uno de los padres y atribuirles culpas. Los hijos optan por apoyar a un padre más que al otro, a apoyar más a la madre o apoyar más al padre. Y empiezan inclusive a atribuir culpas. ¿Quién es el causante? ¿Quién es el responsable? Y empiezan a culpar a uno de ellos. Pero también implementan situaciones de impotencia. Mi padre ya se divorciaron, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Entre los niños de 9 a 12 años, por lo tanto, puede conllevar todo esto a bajo rendimiento académico, a problemas físicos, problemas de relación con sus pares, con sus amigos, posibles problemas de identidad con el padre del mismo sexo, ¿no?
ya no tienen la figura paterna, ya no tienen la figura materna, pero también el problema justamente que afecta el divorcio justamente al adolescente. Los adolescentes, hijos, experimentan un distanciamiento de ambos padres e involucramiento en sus planes futuros personales. Estos adolescentes se refugian en relaciones con sus amigos, empiezan a experimentar depresión, pérdida de planes y ambiciones futuras. Y empiezan a tomar también partido por uno de los padres. Ahora, ¿cuáles son los riesgos en el proceso de divorcio? En primer lugar, hay un abandono temporal o una renuncia en el cumplimiento de funciones parentales. Por lo tanto, se habla mucho del fenómeno de la parentalización del hijo. ¿Qué pasa con ese padre que no tiene un contacto continuo, permanente, diario, como había antes, con los hijos, con la hija, con el hijo, ahora que ya no vive con ellos? Pero también hay una serie de elementos que dificultan justamente un divorcio funcional. Es decir, los padres descuidan el cuidado de los hijos, o que los padres dejan de vigilar y orientar el comportamiento de los hijos. Como ya no está tu padre, ¿cómo puede imponer autoridad? Los hijos simplemente no terminan obedeciendo tal vez a la madre, puede darse el caso. Aunque hay muchas madres que tienen un carácter muy fuerte. Hay madres que tienen un carácter fuerte, ¿no? Y el que es la parte justamente tal vez más sentimental, más empática, termina siendo el papá. A veces sucede en muchas circunstancias ese tipo de roles dentro de la relación papá y mamá. Pero también se producen situaciones en que los hijos son manipulados para beneficiar a uno de los padres. Muchas veces se busca que los padres no se comuniquen o cooperen mínimamente para el cuidado de los hijos. El papá o la mamá que se queda con los hijos busca criar él solo, sola, a los hijos, procurando lo menos posible la intervención de la madre que ya no está en la casa o del padre, del papá que ya no está en la casa, consultándole lo menos posible con relación a la crianza y educación de los hijos. Pero hay una parentalidad compartida, ¿no? El sistema parental es indisoluble. Papá y mamá, que tienen hijos en común, son padres para todo el resto de la vida. Y ese es un sistema parental indisoluble. Por lo tanto, para toda situación de educación y en su momento también de crianza e instrucción de los niños, se va a requerir la presencia de ambos padres para satisfacer el mejor interés del niño. Cuando hay que decidir probablemente a qué colegio va a ir, y ese sistema de instrucción, padres tendrán que sentarse a decidir a qué colegio va a asistir el niño o la niña. Pero también eso nos lleva a un escenario justamente de divorcios, ¿no? Los divorcios justamente por mutuo acuerdo, puede haber un trámite justamente hoy día, se habla mucho de los trámites notariales o municipales, ¿no? Del último justamente domicilio conyugal o hogar justamente donde se celebró el matrimonio, y puede haber un plazo justamente de duración, 3 meses justamente de aproximadamente, mínimo 2 años de casados, con o sentencia justamente de alimentos, tenencia y régimen de visitas, si hay hijos, y con acuerdo o sentencia justamente de liquidación si hay justamente bienes. Eso es lo que hoy día se conoce como divorcio por mutuo acuerdo. Pero el divorcio por causal es un trámite ante el Poder Judicial del lugar donde domicilia el cónyuge demandado o último domicilio conyugal. El plazo justamente de duración es 1 año de matrimonio, ya justamente en primera justamente instancia. El proceso justamente puede durar o tener justamente 2 instancias y una etapa justamente excepcional en sede justamente de casación. Y dentro del plazo justamente de caducidad de la causal, si no existe justamente en cualquier momento. Imagínense que las partes justamente están de acuerdo en separarse, en divorciarse. Y el que no está de acuerdo es probablemente la intervención del fiscal.
que se opone justamente al rompimiento del vínculo familiar, del matrimonio, por ser la cédula básica de la sociedad. Y como la Constitución ampara, protege a la familia, hay que proteger justamente la figura de la familia, y en este caso el matrimonio. Y por lo tanto, se opone en nombre justamente del Estado, justamente a que esta pareja se pueda justamente divorciar. Puede darse ese caso, ¿no? O ese supuesto. Hoy día se habla mucho justamente en el ámbito justamente del proceso de divorcio por causal, una serie de situaciones que vamos a describir justamente a continuidad. Hoy día podemos hablar justamente de los procesos de separación por causal, por adulterio, deberes incumplidos son la fidelidad, la causal por violencia física o psicológica, no hay un respeto mutuo, la causal de divorcio por atentados contra la vida, no hay un respeto mutuo entre la pareja, la causal de divorcio por injuria grave, porque no hay un respeto mutuo entre ambos, por causal justamente de divorcio por abandono injustificado de la casa conyugal, esto hay una situación de un deber incumplido, el deber de cohabitación, asistencia, participación y cooperación en el gobierno del hogar. Causal de divorcio por conducta deshonrosa, no hay un respeto mutuo a la pareja. Causal por uso de drogas, alucinógenos o de sustancias que puedan generar toxicomanía. Esto afecta directamente a la cohabitación, asistencia y respeto mutuo a la pareja. Causal de divorcio, en este caso por enfermedad grave de transmisión sexual. Esto afecta a la cohabitación, asistencia y respeto mutuo. La causal de homosexualidad afecta al respeto mutuo de la pareja. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp
para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos, y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.